Buenos días, chicos, sean bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a iniciar con una reflexión. En el más feliz de nuestros recuerdos de la infancia, nuestros padres eran felices también. Tenemos que aprovechar esos momentos en familia en donde tenemos tiempo de calidad, ¿verdad? Disfrutarlo al máximo y ser muy felices. Vamos a iniciar con el tema de funciones y lo más importante aquí, pues, que usted identifique correctamente todos aquellos elementos de una función que pueda determinar su dominio, su rango, su comportamiento, el tipo de función y pues también que usted pueda interpretar, plantear y resolver funciones reales de variable real en fenómenos de la vida cotidiana, o sea, vamos a ver también problemas de aplicación. Vamos a iniciar con la definición de una función. Hasta este momento nosotros hemos visto lo que son las relaciones. Dijimos que una relación es una regla de correspondencia. Y ahora de esas relaciones, solo algunas son funciones. Van a ser funciones aquellas que cumplan con que a cada elemento del dominio le corresponde un y solo un elemento en el rango. ¿Sí? Cada elemento del dominio no puede tener más que una imagen. Si tiene más de una imagen, entonces ya no es una función. Las imágenes son los valores que se obtienen en Y, ¿verdad? Entonces, a cada elemento del dominio le corresponde un y solo un elemento en el rango. Cabe destacar, ¿verdad?, que tenemos un conjunto de partida donde se encuentra el dominio y tenemos un conjunto de llegada donde se encuentra el rango, recorrido o codominio. Estas tres palabras son sinónimas, representan exactamente lo mismo, ya sea rango, recorrido o codominio. Y está haciendo referencia a todos aquellos valores que toma Y o que toma la variable dependiente. Y el dominio, pues son todos los valores que puede tomar X, o sea, todos los valores que puede tomar la variable independiente. Cuando yo tengo una gráfica, yo puedo aplicar una prueba que se llama la prueba de la línea vertical. Entonces, yo conozco la forma de la gráfica y empiezo a dibujar o a imaginar líneas verticales. Entonces, estas líneas verticales imaginarias, tenemos que ir pensando si cortan a esta función una vez, si cortan a esta relación, a esta gráfica una vez, o si la cortan más de una vez. Si la gráfica es cortada por estas líneas verticales siempre, solo una vez, entonces yo puedo concluir que esto es una función. Pero si mi gráfica, cuando yo trazo líneas verticales imaginarias, en algún momento o siempre cortan más de una vez, entonces esa gráfica, esa relación ya no es una función, solo es una relación, pero no puede ser clasificada como una función porque no cumple la característica principal, que es que a cada elemento en el dominio le corresponda solo un elemento en el rango, solo una imagen. Y aquí, pues, en este ejemplo tenemos que aquí tiene una imagen y que este mismo elemento en el dominio tiene otra imagen, entonces ya no es una función. Esta se queda solamente en la clasificación de relaciones. Entonces, si nosotros traemos a cuenta lo que hemos visto hasta este momento, las relaciones lineales, es una de las relaciones que hemos estudiado. Nosotros sabíamos que teníamos relaciones lineales crecientes, relaciones lineales decrecientes, o teníamos constantes, ya sean horizontales o verticales. De esas cuatro tipos de relaciones, crecientes, decrecientes, constante horizontal, constante vertical, de esas relaciones lineales,
Solamente son funciones las que tenemos en pantalla, las que son relaciones lineales crecientes, o sea, cuya pendiente es mayor que 0, las que son relaciones lineales decrecientes, o sea, cuya pendiente es menor que 0, y las relaciones lineales que son constantes, o sea, cuya pendiente es 0, no tienen una inclinación, sino que es horizontal. Pero las que tienen una pendiente indefinida y que son verticales, esas son relaciones que no cumplen con ser funciones. Porque si tengo una línea vertical y yo empiezo a trazar líneas verticales imaginarias, va a haber una de esas líneas que va a coincidir exactamente con toda la recta. ¿Cuántas veces estaría cortando en ese momento a esa recta? Pues como coincide una con la otra, la estaría cortando infinitas veces. Y entonces ya no la corta solo una vez, como debe de ser para que cumpla la característica principal de ser una función. Entonces, solo las que vemos en pantalla son funciones lineales. De las relaciones cuadráticas que vimos, bueno, ¿cuáles vimos? Vimos relaciones cuadráticas, parábolas, vimos circunferencias, vimos elipses, vimos hipérbolas. Esas son las relaciones cuadráticas que hemos estudiado. De esas relaciones cuadráticas, yo me pongo a pensar en una hipérbola. ¿Será que las hipérbolas, ya sea horizontal o ya sea vertical, cuando yo trace líneas verticales imaginarias, van a cortar una única vez? No, ¿verdad? Cortan más de una vez. Entonces, eso significaría que esas relaciones no son funciones. Las hipérbolas no son funciones. Si yo me pongo a imaginar una elipse y a esa elipse le trazo líneas verticales, ¿cuántas veces las cortan? ¿Las cortan solo una vez o las cortan más de una vez? Entonces, como la corta más de una vez, pues esa elipse no es una función. Si yo recuerdo la circunferencia y trazo líneas verticales, entonces, ¿será que esa circunferencia corta más de una vez? Sí, ¿verdad? No corta solo una vez, corta más. Por ende, pues ya no es una función. Las parábolas horizontales, abiertas derecha, abiertas izquierda. Cuando trazo líneas verticales, cortan más de una vez y entonces no son funciones. Y pues me queda nada más una, que es la parábola vertical. Si yo tengo una parábola vertical, ya sea abierta hacia arriba o abierta hacia abajo, y trazo líneas verticales, estas siempre van a cortar solo una vez. Por ende, las relaciones cuadráticas que son parábolas verticales sí son funciones. O sea que de todas las relaciones cuadráticas que hemos visto, las únicas que son funciones son las parábolas verticales. Así que cuando yo diga una función cuadrática, pues lo que se tiene que imaginar es una parábola vertical. La función cuadrática no es más que una parábola vertical. Las funciones se pueden denotar con estos símbolos. Yo digo, por ejemplo, f de x, g de x, h de x, j de x, o en vez de x puede ser la variable independiente que yo esté utilizando en la función. Por ejemplo, si yo aquí le pongo g de t, significa que mi variable independiente es t. Ahora, en vez de escribir f de t, yo puedo colocar y. En vez de escribir g de x, yo puedo sustituirlo con y. O sea, la notación de h de x, j de k, k de x, todas esas notaciones simple y sencillamente me están denotando que es una función y me está diciendo cuál es la variable en la cual se está evaluando. Pero para poder hacer más simple el procedimiento algebraico en cualquier momento, yo podría sustituir ese g de x, ese f de t, por la variable dependiente que ya sé que es y.
Entonces yo la sustituyo y pues ya me queda algo más familiar, ¿verdad? Y igual a 2 más 1. Entonces estoy hablando de una función lineal cuya pendiente es 2, como es positiva, yo sé que va a ser una línea creciente, y cuyo intersecto con el eje de la y es 1. Entonces, pues yo aquí ya identifiqué que esto es una función lineal. La que tengo abajo, pues como es la x, la que está elevado al cuadrado, entonces yo sé que es una parábola vertical. Como el coeficiente de la variable al cuadrado es positivo, entonces es una parábola vertical abierta hacia arriba. Y dado que es una parábola vertical, por eso es que puedo decir que eso sí es una función. G de x puede ser sustituida por y. Entonces, aquí tenemos la forma como yo puedo representar una función. Hasta este momento, si yo le dijera, determine por favor la gráfica de esta función, pues usted ya tendría que saber hacerla, puesto que es una función lineal, es una relación lineal que ya vimos, cómo lo graficamos, cuál es el intercepto, cuál es su dominio, cuál es su rango. Lo mismo pasaría si yo le dijera, mire, el dominio de esta función cuadrática, o la gráfica de esa función cuadrática, o los cortes con los ejes de esa función cuadrática. Estas ya tendría que usted dominarlo, puesto que es lo que ya vimos de las relaciones cuadráticas. Entonces, lo que nos va a interesar en este momento es la parte de las aplicaciones de las funciones. Poder leer el problema, extraer los datos, relacionarlo con este contexto de las funciones, hacer los dibujos correspondientes y pues buscar la metodología para tratar de resolverlo. Es importante que usted, cuando tenga un problema de aplicación, intente resolverlo. Si usted intenta resolverlo, con solo el hecho de intentarlo, está desarrollando capacidades de abstracción, analítica, de interpretación y pues de búsqueda de estrategias para la resolución de problemas. Así que en vez de perder, usted gana mucho con solo el hecho de intentar hacer el problema. Entonces vamos a leer el problema para ver cómo lo podemos abordar. Dice, pendiente de una carretera. Estos ejercicios ustedes los pueden encontrar, esos problemas, en su precálculo. En la página 116 se encuentran los que voy a decir a continuación. El ejercicio 65, pues fue sacado de la sexta edición, no se encuentra en la séptima, pero pues nos va a servir en este momento para poder analizar. Dice que, pendiente de una carretera, al poniente de Albuquerque, Nuevo México, la ruta 40, que se dirige al oriente, es recta y con un agudo descenso hacia la ciudad. La carretera tiene una pendiente del 6%, lo cual significa que su pendiente es menos 6 sobre 100. Entonces, si yo me detengo a interpretar esto, están hablando de una línea recta que tiene una inclinación decreciente porque su pendiente es negativa y ya me está dando el ejercicio cuál es esa pendiente. Menos 6 sobre 100. Ya la tengo. Entonces ya tengo un dato ahí que puedo extraer y decir la pendiente es m es igual a menos 6 sobre 100. Luego me dice que manejando en esta carretera observa por señales de elevación que usted ha descendido una distancia de 1000 pies y por eso que aquí está el dibujito. Dice aquí que se encontraba en este punto y cuando ha descendido la altura que baja, cuando está aquí sobre este nivel del suelo, pues ya está 1000 pies abajo de lo que se encontraba en este punto. O sea que ha bajado 1000 pies. Eso es lo que nos dice este dibujito. Entonces me preguntan cuál es el cambio en su distancia horizontal. Yo necesitaría saber cuál es la distancia horizontal de aquí. ¿Sí? Esta distancia que va desde este punto hasta este punto. Eso es lo que me está preguntando. Entonces, vamos a darnos un minuto para tratar de resolver este problema y pues a continuación vamos a socializar.
Vale. Entonces, en este momento usted ya tuvo que haber pensado en un dibujo como el que está ahí en la guía, ¿verdad? Que nos muestra, pues aquí pareciera ser que son los ejes, ¿verdad? El eje X, el eje de la Y, y la recta que está aquí, pues es donde viene descendiendo el vehículo. Me dice que la distancia que hay desde aquí hasta aquí es un cambio en la altura. Entonces quiere decir que esto es un delta de Y. Estoy cambiando en la altura. Y me está preguntando por este valor. Entonces esto sería un delta de X. ¿Sí? Un cambio en X. Quiero saber a cuánto equivale este delta de X. Y me están dando la pendiente. Entonces, en ese momento yo pienso y relaciono cuál es el concepto o cuál es la fórmula de la pendiente. Entonces, la pendiente es, según la fórmula que nosotros hemos estudiado, la diferencia de las Y sobre la diferencia de las X, o sea, delta de Y entre delta de X. Y pues como yo aquí tengo a qué equivale este delta de Y sobre delta de X porque me están dando la pendiente, y si yo la leo y la interpreto, ¿qué diría? Acuérdese, arriba estamos hablando de la variable Y. Entonces eso significa que es la variable dependiente, que en este caso pues es la altura. Siempre van a ser, en este caso son pies de altura, y en este caso pues tenemos que también son pies, pero son de manera horizontal. Entonces, por cada 6 metros, perdón, por cada 6 pies que yo desciendo, voy a moverme horizontalmente 100 pies. Eso es lo que está diciendo. O sea, que usted está aquí, baja 6 pies y se mueve 100 a la derecha. Baja 6 pies y se mueve 100 a la derecha. Baja 6 pies y se mueve 100 a la derecha. Baja otros 6, 100 a la derecha. Otros 6, 100 a la derecha. Y así hasta que logra llegar a este punto. Entonces, lo que yo tengo que determinar es cuánto me he desplazado en total. Y aquí es donde voy a hacer la comparación. Entonces, yo digo, bueno, si la pendiente es menos 6 sobre 100, entonces, delta de Y, ¿quién es? Según el ejercicio, es 1000, porque he bajado 1000 pies. Y delta de X es lo que yo estoy buscando. Entonces, lo que me quedaría aquí en esta ecuación es despejar la incógnita. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Me queda 1000 por, esto pasa a multiplicar, esto pasa a dividir, y entonces me queda que delta de X equivale a tener, yo puedo simplificar, tengo mitad 3, mitad 50. Entonces cuando 50 lo multiplico por 1, me queda 50, o lo pongo por 1000, lo que tengo que hacer es agregarle los ceros que están aquí en 1000 a 50. Entonces esto es 50.000 tercios de pies. Entonces eso me representa a mí la cantidad de pies que yo me he desplazado horizontalmente. Si usted en su calculadora divide 50.000 entre 3, eso le da 16.666.67 pies. Eso es lo que se ha desplazado horizontalmente al haber descendido 1000 pies en esta pendiente. ¿Preguntas? Señor, ¿qué hizo con el signo negativo del 6? Signo negativo. Ajá. Fíjate que aquí, en realidad, lo desaparecí sin ningún motivo. Tuve que haberlo colocado, ¿no? Pero no tenía sentido que me quedara una distancia negativa.
Entonces, analizando cómo tendría que haberme quedado para que fuera positiva, como este cambio de distancia en las alturas es hacia abajo, este 1000 tendría que ser negativo. ¿Sí? Porque yo he descendido, he bajado 1000 pies. Entonces me tendría que haber quedado menos 1000. Y entonces en ese momento, cuando yo paso aquí a dividir, menos entre menos, pues ya me quedaría más. Y así sí ya estaría correcto. Ah, ok, gracias, señor. Bueno, a ti. ¿Alguna otra pregunta? Vale. Veamos otro problema. Ejercicio 66, el problema 66 dice así. Algunos científicos piensan que el promedio de la temperatura de la superficie de la Tierra ha estado subiendo constantemente. El promedio de la temperatura de la superficie se puede modelar con, y ya me dan la función, T mayúscula es igual a 0.02 T minúscula más 15. Entonces, dice que T mayúscula es la temperatura en grados centígrados y T minúscula es la cantidad de años desde 1950. Y este dato es muy importante porque entonces el año 1950, si es mi punto de partida, ¿qué año sería? Pues sería el año 0, ¿verdad? Si yo hablo del año 1951, ese año sería el año 1. Si hablo del año 1957, pues a ese 1957 le resto el 1950, obtengo que sería el año 7. Y así sucesivamente, para poder determinar en qué año estoy ubicada, lo único que tengo que hacer es restar el año donde quiero evaluar, menos el inicio, que es 1950, y así voy a saber cuántos años han transcurrido desde 1950. Entonces me preguntan qué representan la pendiente y el punto de intersección de la temperatura, o el punto de intersección con T mayúscula. ¿Alguien podría decirme qué significa la pendiente? ¿O qué significa el punto de intersección con T mayúscula? Pensémoslo un momento, ¿verdad? La pendiente es el número que está multiplicando a la variable independiente. O sea, en este caso es 0.02. Yo me tengo que poner a pensar en este caso, pues, ¿cuál es la fórmula de la pendiente? Y usted dice, diferencia de las y sobre diferencia de las x. O sea que eso determina que en el numerador va a estar la variable dependiente y en el denominador va a estar la variable independiente. Entonces usted piensa, ¿y aquí cuál es el denominador? Puesto que no hay ningún número en el denominador, usted va a suponer que hay un número 1. 0.02 sobre 1. Entonces lo que está en el numerador representa lo dependiente, en este caso es temperatura, y lo que está en el denominador es independiente, que en este caso es años. Y usted empieza a leer por la variable independiente, o sea, por lo de abajo, y tiene un 1. Entonces usted dice, por cada año, ¿sí? Si fuera 2, pues sería por cada 2 años, pero dice 1 en el denominador. Por cada año que transcurra, ahora me voy al numerador, la temperatura, ¿qué va a pasar con la temperatura? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Como está positiva, pues va a aumentar. 0.02 grados centígrados. ¿Sí? Por cada año que transcurra, la temperatura va a aumentar 0.02 grados centígrados. Eso sería lo que me está representando mi pendiente o lo que significa mi pendiente.
Ahora, con respecto a este 15, que es el punto de intersección con la temperatura, ¿qué podemos decir de él? Acordémonos, si es intersección con el eje dependiente, pues significa que la coordenada va a ser 0,15. Entonces, estamos hablando que la variable independiente aquí es 0. Y como estamos hablando de años, entonces esto significa que en el año 0, la temperatura era de 15 grados centígrados. ¿En el año 0 o cuándo fue el año 0? En 1950. Entonces, de esa manera usted puede concluir que la temperatura para el año 1950 era de 15 grados centígrados. Y ahí, pues, habrá contestado la pregunta que está en el literal A. Para el literal B me dice, usa la ecuación para pronosticar el promedio de la temperatura de la superficie de la Tierra en el año 2050. Entonces, tengo que ver cuántos años han transcurrido desde 1950 hasta el año 2050. Pienso, 2050 menos 1950. ¿Cuántos años son? ¿100? ¿Sí? Son 100 años. Entonces, han pasado 100 años desde el inicio. ¿Qué significa? Que usted va a evaluar para el tiempo en 100. En vez de T minúscula, usted va a colocar 100. Va a ser la operación que aquí se indique para poder determinar cuál es la temperatura. Cuando usted multiplica 0.02 por 100, este 100 hace que este punto decimal se mueva 2 veces a la derecha. O sea que el número que le queda al multiplicar esto por 100 es 2. Más 15 me da 17. Entonces aquí le está diciendo que para el año 2050 la temperatura es o sería de 17 grados centígrados. Usted se pone a pensar, difícilmente, pues si ahora tenemos una temperatura mucho más alta, pues pareciera ser que este modelo pues ya no se ajusta a nuestra realidad. Podría ser porque el comportamiento en la temperatura varió, ya no es el que se había previsto con este modelo. Tal vez este modelo cumplió cierta cantidad de tiempo y después ya empezó a tener un comportamiento diferente, tal vez más exponencial, o simple y sencillamente, pues, precisamente ya no se acopla a nuestra realidad. ¿Preguntas hasta este momento? Señor, entonces la pendiente representa los grados que va a subir por los grados que sube la temperatura sobre los años. Sí, normalmente la empezás a leer del denominador, puesto que ahí está la variable independiente. Entonces, como si la lees desde el denominador, sería por cada año que transcurra la temperatura, que es el numerador, ¿verdad? Y está positivo, entonces vas a decir aumenta 0.02 grados centígrados. Por cada año que transcurra, la temperatura aumenta 0.02 grados centígrados. Y eso significaría o te estaría representando la pendiente. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Ok. Vale. Vamos a entrar en las aplicaciones de las funciones cuadráticas. Como ya lo dijimos, las funciones cuadráticas son las parábolas. Dentro de las parábolas, una de las aplicaciones que más se da son la de los máximos y los mínimos. Si yo tengo una parábola vertical abierta hacia abajo, pues esta va a tener un punto máximo, que va a ser el vértice. Si yo tengo una parábola vertical abierta hacia arriba, pues esta va a tener un mínimo, que va a ser el vértice también. Entonces, me va a interesar saber determinar el vértice de una parábola. Yo sé que una parábola la puedo tener de la forma y igual a ax cuadrado más bx más c. Cuando yo la tengo, la función cuadrática, de la forma canónica, es más fácil extraer de ahí el vértice de la función.
porque yo sé que va a ser h, k. Pero cuando está de esta forma, y igual a ax cuadrado más bx más c, o sea, cuando no se ha hecho la complementación de cuadrados para poder llevarla a la canónica, entonces usted tiene dos alternativas. Pues una es hacer la complementación de cuadrado para llevarla a la forma canónica, es una forma un poco más larga para poder determinar el vértice en este caso. Y la otra es aplicar la fórmula que aquí está en pantalla. Esta fórmula es práctica y me ayuda a determinar precisamente eso, el vértice de la función, el vértice de esta parábola. Y si a usted le está diciendo cuál es el máximo de esta función, entonces usted tiene que verificar que esa función sea una parábola abierta hacia abajo y precisamente por eso le están hablando del máximo, porque le están preguntando el vértice. Si a usted le están preguntando cuál es el mínimo de esta función, entonces usted tiene que verificar precisamente que esa función es una parábola vertical abierta hacia arriba para que el vértice sea el punto mínimo de esa función. ¿Cómo funciona esta fórmula? Vale, si usted tiene la función cuadrática de la forma y igual a ax cuadrado más bx más c, entonces usted dice la fórmula la voy a ocupar para poder determinar a h, voy a ocupar esta parte de la fórmula que dice menos b sobre 2a. Si usted hace menos b sobre 2a, usted está determinando el valor de h, que es el valor de x para el vértice. Entonces, aquí el coeficiente que esté acompañando a la variable a la 1 es b, el coeficiente que esté acompañando a la variable al cuadrado es a. Entonces, cuando yo hago la división menos esto entre 2 veces esto, ahí habré determinado el valor de h. Vale. Veamos un ejemplo. Mire, ¿y el valor de k cómo lo haríamos? Pues, si tú ya tienes el valor de h, solo lo evalúas en la función que te dan y obtienes el valor para k. Eso representa esta parte de la fórmula. Te está diciendo que en la función vas a evaluar en el número que te dio aquí. Vale. Estos ejercicios que vamos a ver a continuación están en su precálculo en la página 252 y 253. Están estos y ahí hay algunos otros por si ustedes pues los quieren revisar también. Vale. El primero habla sobre la trayectoria de un balón. Y dice que un balón es lanzado por un campo desde una altura de 5 pies sobre el suelo, a un ángulo de 45 grados con la horizontal, a una velocidad de 20 pies sobre segundo. Puede deducirse por principios físicos que la trayectoria del balón está modelada por la función que me da la función. Pareciera ser que todo lo que me dice al inicio, casi colapsamos, ¿verdad? Está lanzándolo a 5 pies, con un ángulo con la horizontal de 45, la velocidad es de 20 pies, y usted dice, Dios mío, ¿y qué voy a hacer aquí? Sí, pero tranquilo, ¿verdad? Porque en realidad todo esto es nada más una introducción para que usted comprenda la siguiente función. Es decir, solamente lo están induciendo a que usted acepte como válida la función que le están dando aquí. Ya no va a tener que utilizar de lo que está aquí arriba, pues ningún dato, porque todo ha sido introducido en esta fórmula, porque relacionaron los datos con las fórmulas físicas y resultó esta función cuadrática. Entonces, en lo que sí va a tener que basarse es en la función cuadrática, y usted la puede analizar. Pues yo sé que es cuadrática, el mayor exponente es 2. A es, o esta expresión, menos 32 sobre 20 al cuadrado. Eso es A. B es 1. Y C es 5. Entonces, lo que yo tengo que hacer en este momento es primero ver qué me están preguntando, porque dice, le está diciendo que X es la distancia en pies
que el balón ha recorrido horizontalmente. Y más abajo, pues le está dando un dibujo. Y aquí se observa a la persona que está lanzando el balón desde una altura de 5 pies. Y aquí empieza un tiro parabólico. Y precisamente por eso le queda una función cuadrática. Entonces, el balón va avanzando en esta trayectoria parabólica, parte desde este punto que está a 5 pies de altura, llega a tener un punto máximo de altura y luego empieza a bajar, ¿sí? Luego empieza a bajar hasta que cae al suelo. Entonces, yo podría determinar dónde está este punto máximo al encontrar el vértice, porque es lo que me está preguntando. Encuentre la máxima altura alcanzada por el balón. Encuentre la distancia horizontal que el balón ha recorrido cuando cae al suelo. Entonces, primero voy a tener que determinar esta altura máxima y después voy a contestar el otro literal, que es otra pregunta. Pensemos entonces, vale. Me está preguntando por la altura máxima. Significa que yo tengo que determinar el vértice. ¿Cómo determino el vértice? Pues el vértice lo determino con la fórmula menos b sobre 2a. Voy a copiar entonces que estamos hablando en la ecuación, la función cuadrática es menos 32 sobre 20 al cuadrado, x cuadrado, más x más 5. Esa es la función. Vale. Y me está preguntando por la altura máxima. Entonces yo sé que el vértice, como es una parábola vertical abierta hacia abajo, el punto máximo va a ser el vértice. El vértice es h, k. Y ya vimos que h lo puedo determinar con la fórmula menos b sobre 2a. Entonces yo identifico que b es este 1 que está aquí y a es todo esto. Ahí lo han dejado expresado para que usted pueda identificar a dónde se ocupó el 20 pies por segundo, de dónde venían los valores de los datos, ¿verdad? Cómo fueron utilizados en la fórmula. Pero aquí bien podríamos simplificar, ¿verdad? Antes de introducirlo o ya estando introducido en la fórmula. Entonces me va a quedar que el valor para h es menos 1 sobre 2 veces menos 32 sobre 20 al cuadrado. Y aquí yo tengo que tener cuidado, no tengo calculadora, entonces vengo y voy a decir menos entre menos da más, entonces eso me queda positivo. 2 por 32 y en el denominador tengo 20 al cuadrado, que es como tener 20 por 20. Y aquí puedo simplificar. Tengo mitad 10, mitad 1, mitad 10, mitad 16, mitad 5, mitad 8, mitad 5, mitad 4. Entonces me queda que h es 1 sobre 4 y 5 por 5 es 25. 4 25avos. 1 entre 4 25avos, pues solo lo invierto y me queda 25 cuartos. Este sería el valor para h. ¿Sí? He encontrado el valor de x del vértice. Ahora lo que tendría que hacer es evaluar en este número esta función. Entonces, en vez de escribir x, voy a escribir 25 cuartos. Entonces, el valor para y sería menos 32 sobre 20 por 20
x cuadrado, que es 25 cuartos al cuadrado, más 25 cuartos más 5. Entonces yo ahí tendría que realizar esa operación para poder determinar el valor de y. No tengo calculadora, entonces empiezo a simplificar. Mitad 10, mitad 16, mitad 10, mitad 8, mitad 4, perdón, mitad 5, mitad 4, mitad 5, mitad 2. Y aquí tengo quinta 1, 5 por 5, 25, ¿verdad? 25. Y aquí tengo 25 al cuadrado, o sea que aquí me quedaría solamente 25. Y aquí ya no me quedaría más que solo 1. Este es 4 al cuadrado, o sea que es como tener 4 por 4, ¿verdad? Si simplifico mitad arriba, mitad abajo, me queda 2 por 4 es 8, y me queda menos 25 octavos, ¿sí? Si no, pues usted introduce eso en su calculadora y le tiene que dar este valor. Más 25 cuartos. Pero como aquí tengo octavos, para poder operar más fácilmente, si convierto esto en octavos, tendría que multiplicar arriba y abajo por 2. Me va a quedar 50 octavos. Son fracciones equivalentes, pero de igual denominador para que sea más fácil de operar. Si convierto este en octavos, tendría que multiplicar por 8, porque el denominador es 1. 5 por 8 es 40 octavos. Entonces, cuando opero 50 menos 25, me da 25. Y si a 25 le sumo 40, me da 65 octavos, que es el valor para mí. Quiere decir que su vértice es 25 cuartos, 65 octavos. ¿Y qué significa? ¿Qué era la variable x? Pues es el valor horizontal del lanzamiento, ¿verdad? O sea que cuando tengo 25 cuartos, que si ustedes lo convierten a un decimal, 25 entre 4, eso le da 6.25. 6.25. Entonces, 65 octavos. 65 octavos le da 8.125. Y estos serían pies, porque están trabajando el ejercicio con pies. ¿Sí? El ejercicio le está diciendo que la velocidad es de 20 pies sobre segundos. Entonces quiere decir que le está diciendo que la altura a la que está lanzando la pelota es de 5 pies. O sea que su unidad de distancia aquí son los pies. Por ende, a 6.25 pies de manera horizontal se da la mayor altura, que es de 8.125 pies. Esa es la máxima altura que llega a tener la pelota. Y luego le hacen otra pregunta. La otra pregunta corresponde a que encuentre la distancia horizontal que el balón ha recorrido cuando cae al suelo. Vale. Si yo tengo el balón, vamos a ver el dibujo que nos muestra la guía. Usted puede observar que según los datos que nos han dado, a lo mejor aquí está el eje de las Y, ¿sí? Y aquí está el eje de las X. Por eso es que a partir del jugador tenemos un desplazamiento de 6.25 pies de distancia horizontal y 8.125 pies de altura máxima. Pero me está preguntando cuando cae al suelo, o sea, me está preguntando la distancia que hay
hasta aquí. Si aquí está el eje vertical, pues el valor que yo encuentre para X va a ser el correcto con respecto a la distancia desde donde está ubicada la persona hasta donde cae la pelota en el suelo. Si yo me pregunto cuál es la altura que tiene esta pelota cuando esté en el suelo, pues la altura es de 0. Esto significa que yo conozco el valor para Y y de esa manera puedo determinar el valor en X. Pero también, como es una parábola que es simétrica, la respuesta le va a dar un valor para este extremo. Y aquí le va a quedar un valor negativo. Entonces, este valor, por la naturaleza del problema y por cómo se están dando las condiciones, pues lo va a omitir. Cuando usted obtenga este valor negativo, pues lo va a descartar y se va a quedar precisamente solo con el valor positivo que obtenga para este momento en donde está aquí sobre el eje de las X. Entonces, significa que la ecuación que yo tengo aquí lo que voy a hacer es, en vez de Y, voy a colocar 0. Y pues esto, si yo ya lo tengo simplificado, pues lo simplifico. O sea que hubiera sido quizás conveniente que de entrada el 32 sobre 20 al cuadrado, pues lo simplificara para que me fuera facilitando los diferentes cálculos en todos los momentos. Entonces, aquí si usted simplifica para colocarlo aquí, tendríamos que mitad es 10, mitad es 16, mitad es 10, mitad es 8, mitad 5, mitad 4, mitad 5 y mitad 2. O sea que es 2, 25 avos. Menos 2, 25 avos, x cuadrado. Y esa es la ecuación cuadrática que le queda, la cual tiene que resolver. Entonces se me ocurre utilizar la fórmula general para poder determinar cuáles son los valores para x. Entonces, si yo recuerdo la fórmula general, dice menos b más o menos la raíz de b cuadrado menos 4a por c sobre 2a. Pero en este caso b es 1, b cuadrado, pues sería 1 al cuadrado, menos 4 por a por C sobre 2 por A. Y hay que hacer toda esa operación. Si usted tiene la calculadora, pues es mucho más sencillo. Esto me queda menos 1, más o menos. Esto me queda más, 1 más. Y si yo simplifico, pues aquí tendría quinta 1, quinta 5. Pues así no se puede simplificar más. Y me quedaría 4 por 2 es 8. 8 quintos. Y aquí me queda menos 4,25 avos. Tengo que seguir operando y pues podría ser una distribución del denominador, menos 1 entre este denominador, menos entre menos da más, y entonces me quedaría 1 entre esto es, invierte la fracción, 25 cuartos, más o menos, entre menos, pues el más me convierte en menos, el menos me convierte en más, siempre voy a seguir teniendo un más o menos. Y aquí, al 1 que está aquí, al dividir esto, pues nuevamente invierte la fracción. Y me queda la raíz que es 1 por 5, 5 más 8, 13 quintos. A 25 cuartos le resto este número que es más grande, me queda negativo. Y este es el valor que no voy a tomar en cuenta porque no aplica para la naturaleza del problema. Entonces, el valor aceptado va a ser 25 cuartos más 25 cuartos raíz de 13 quintos. Usted puede meter eso en su calculadora para poder determinar cuál es el decimal, pues que es
me representa esa expresión. Y así poder hacerme una idea, pues, a cuántos pies del jugador cae la pelota al suelo. ¿Preguntas hasta este momento? Ok. Vale, no dice. Veamos qué otro ejercicio tenemos. Vale. El ejercicio 65. Dice, un fabricante... Señor, la respuesta era 16. 16.32. 16.32 le da a meter eso en la calculadora. Bien. Gracias. Tendría sentido, ¿verdad? Porque si está hablando usted de que a partir del jugador 6.26 pies está la altura máxima, pues deben de pasar más de 6.25 pies para poder llegar a caer al suelo por la simetría, ¿verdad? Por la simetría. Entonces es un valor razonable, un valor aceptable. Tiene lógica. Veamos entonces el ejercicio 65, el problema 65. Un fabricante encuentra el ingreso generado por vender X unidades de cierta mercancía que está dado por la función, y me da la función R de T. Eso significa que la R puede ser como la rentabilidad, ¿verdad? En este caso dice que es el ingreso que genera, y X es la variable en la cual se está evaluando la función, R de X. X pues son las unidades que se deben vender. Y esta función que está aquí, por tener un exponente cuadrado, pues es una función cuadrática. El coeficiente que está con la variable al cuadrado es negativo, entonces desde ese momento yo pienso en una parábola vertical abierta hacia abajo. Eso significa que va a tener un punto máximo, y por eso es que me preguntan cuál es el ingreso máximo y cuántas unidades deben fabricarse para poder este máximo. Dado que el ingreso, las unidades a vender es variable independiente, entonces eso significa, eso va a significar que es lo primero que voy a encontrar. Cuando determine el punto máximo, que es el vértice, lo primero que yo voy a encontrar son el valor para X, que son las unidades a vender. Y luego, cuando yo evalúe este número en la función, voy a encontrar el valor para Y, que son la cantidad de ingresos. Entonces, simple y sencillamente, yo tendría que determinar el vértice de esta función. Veamos, intenten hacerlo a ver cómo les queda.
Vale, veamos si los que lo intentaron hacer obtuvieron lo siguiente. Aquí tenemos la función. Y pues ya sabemos que nos está pidiendo el punto máximo porque aquí el coeficiente de la variable al cuadrado está negativo, es una parábola vertical abierta hacia abajo y por eso me piden el punto máximo. Voy a determinar el vértice entonces, que es el punto máximo. H se determina con la fórmula menos b sobre 2a. Pero aquí, ojo, no está ordenada la función. B es 80 y A es 0.4. Porque es el coeficiente que está acompañando la variable al cuadrado. Entonces me quedaría sustituir en la fórmula menos 80 sobre 2 por 0.4. Pero como les dije, pues no ando calculadora. Yo aquí podría simplificar mitad 1, mitad 40. Entonces me quedaría menos, menos entre menos da más. Entonces me quedaría 40 entre 0.4 es como tener 4 décimos. Y entonces ese 4 décimos lo puedo simplificar, que tiene mitad 2, mitad 5. 40 entre 2 quintos es una división de fracciones, extremo por extremo, me queda 40 por 5. Y me queda el denominador de 40 es 1, 1 por 2, 2. Mitad 1, mitad 20. Y 20 por 5, pues eso es 100. El valor para X es 100 y en este caso me representa las unidades que tengo que vender. Entonces, yo tengo que vender 100 unidades para obtener el mayor ingreso. Si yo vendo menos de 100 o vendo más de 100, ya no voy a tener el ingreso máximo. Mire, señor, ¿y eso cómo es posible? Si yo vendo más, yo esperaría pues tener un mayor ingreso. Eso va a depender de su modelo de negocios o de la situación en el caso de la empresa, ¿verdad? Porque imagínense que usted tiene capacidad para tener un máximo de ventas, porque si está vendiendo, por ejemplo, refrescos, los tiene que vender helados, entonces para refrigerarlos, para transportarlos, para el personal para atender, todos esos factores que usted ya tiene disponibles y si usted lo usa al máximo, pues le van a dar las mayores ganancias. Pero si a partir de un momento usted empieza a vender más de la capacidad que tiene para poder cubrir esa demanda, entonces usted va a tener tal vez que contratar a alguien más, va a tener que rentar alquileras, va a tener que rentar vehículos o pagarle a alguien que se lo vaya a dejar y entonces eso empieza a inflar sus costos, ¿sí? Y entonces ya la rentabilidad del negocio va disminuyendo. Y por eso es que entonces tenemos un momento óptimo, o el momento óptimo en este caso es las ventas de 100 unidades. Aquí vamos a obtener los mayores ingresos. Para obtener la cantidad de dinero, pues lo que hago es sustituir este 100 en la función. Entonces yo voy a evaluar R de 100. Esta expresión lo que significa es que yo en vez de X estoy colocando el valor de 100. Por eso es que me queda 80 por 100 menos 0.4, que ya dijimos que es como tener 4 décimos por 100 al cuadrado. Y esto pues le queda 8,000 menos 100 al cuadrado es como tener 100 por 100. Y aquí 10 abajo, elimino un 0 arriba, me queda 100 por 10, que esto es como tener 1000. 1000 por 4 me da 4000. Y 8,000 menos 4,000, pues eso me queda 4,000. Cuando yo vendo 100 unidades, obtengo un ingreso de $4,000. Eso es lo que le está diciendo y ese es el ingreso máximo. ¿Preguntas?
Bueno. El 66 es muy similar. Me está hablando siempre de un negocio, aquí son bebidas gaseosas y pues la utilidad se modela con la siguiente función cuadrática y ahí se la brinda. Entonces, le está preguntando cuál es su utilidad máxima y cuántas latas debe de vender. Lo mismo. Entonces, hagámoslo y pues en 3 minutos lo socializamos para ver cuánto les digo.
Vale. Veamos si les quedó así. Ya tenemos aquí la función y al encontrar h tenían que dividir menos 3 entre 2 por menos 0.001. Y al hacer esta operación les da que el valor de h es de 1500, o sea, tienen que vender 1500 sodas para obtener la mayor ganancia, la mayor utilidad. Y cuando yo evalúo la función en 1500, al sustituir y operar, obtengo que la utilidad máxima es de $450. Eso es lo que me deja una venta de 1500 sodas. ¿Preguntas? Vale, veamos más problemas. Vale. Hasta ahí eran los ejercicios de clase y a continuación estos son problemas para que ustedes pues los analicen. Vamos a ver exactamente lo mismo. El 67 me está hablando de una publicidad, o sea, me está diciendo que si yo ocupo esta función que está aquí, yo voy a poder medir la efectividad de ese anuncio de acuerdo a la cantidad de veces que la persona vea dicho anuncio. Y puede ser esa efectividad entre 0 y 10, ¿verdad? Entonces, dado que es una función cuadrática con un coeficiente de la variable al cuadrado negativo, entonces es una parábola vertical abierta hacia abajo. Yo podría pensar entonces que tiene un punto máximo. Ese punto máximo va a representar, bueno, ¿qué cantidad de veces es óptimo que vea la persona dicho anuncio para poder tener la mayor efectividad, que en este caso es en la nota de 10, ¿verdad? Entonces, hay que pensar en eso, hay que determinar para poder responder esta pregunta. La siguiente, pues me está dando a mí una función en un intervalo determinado. Entonces, cuando yo determine lo que me está pidiendo aquí, que también es la máxima concentración, voy a tener que tener cuidado nada más de verificar que se encuentre en este intervalo, que es el que es considerado para esta función de acuerdo a la naturaleza del problema. Y para el 69, pues, mire, ahí pareciera está factorizado, no me está dando en sí de la función cuadrática de la forma y igual a ax cuadrado más bx más c. Entonces, lo que usted podría hacer en este caso es realizar la multiplicación y pues después determinar cuál es el valor para cuáles son las coordenadas del vértice y a partir de eso responder la pregunta. Entonces, trabajemos en estos 3 problemas, me van diciendo cuánto les va quedando y pues lo vamos socializando. En la publicidad, no solo podríamos poner en el valor de y el 10 en vez de hacer todo lo del vértice. Es válido determinar el hecho de que la máxima efectividad va a ser 10 y entonces yo sustituyo, en vez de y le coloco 10 y resuelvo la ecuación cuadrática. Es válido. Tendría que darte el valor para el vértice. Si te da un único valor, pues tú puedes estar completamente segura que ese es el vértice. Ahora bien, la otra forma sería determinar el vértice y cualquiera de las dos es un procedimiento válido.